El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija y la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren, pues como yo, oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lámpara, el candelero y todo esto que tantas veces hemos oído y seguro meditado, ¿verdad? Es importante que caigamos en la cuenta que la luz que tiene que brillar es la de Jesús, la luz de Cristo, la luz de diríamos, el resplandor de la gloria de Dios que ha sido sembrado en nosotros. Y para que eso pueda brillar no significa que nosotros tengamos que ponernos como faro de las naciones, porque ninguno de nosotros, o desde luego quien les habla, no somos faro de nada, ¿verdad que no? Sino la luz de Cristo, y esa luz va a iluminar a los demás en la medida, no en que nos pongamos nosotros en un lugar alto, sino en la medida en que vayamos quitando todos los muros que hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida. Y me explico. Para los judíos, el lugar de la presencia de Dios era una habitación, lo que llamamos el Sancta Sanctorum, el lugar santo del templo. Allí se había allí se había guardado el Arca de la Alianza, ¿verdad?, que contenía el bastón de Moisés, un poquito de maná, las tablas. Era la presencia de Dios. Con los filisteos eso se perdió, pero el lugar santo, porque ahí es donde habitaba Dios, se conservaba. El sumo sacerdote cruzaba el velo, que era una cortina que según las normas del Levítico, ¿verdad?, era de distintas telas, cosida muy, muy ricamente, ¿verdad?, cruzaba ese velo una vez al año, entraba en esa habitación, pronunciaba el nombre de Yahvé y dejaba la primera de las ofrendas y hacía un sacrificio en expiación por los pecados del pueblo. Claro, para entrar ahí tenía que estar muy purificado, no porque Dios fuera malo, sino porque es tan bueno que podría consumirlo, entonces tenía que prepararse para eso. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba abajo, indicando que el lugar de la presencia de Dios ya no es esa habitación, sino toda la creación que ha sido bañada con su sangre. Ya no tienen que acudir a esa habitación. Y el verdadero templo, nos dirá San Pablo después, somos cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros está ese lugar santo. Pero ¿qué sucede? Que en tiempos de Jesús y antes, y vuelvo otra vez al Antiguo Testamento, para poder habitar en las cosas de Dios
había que purificarse mucho. ¿Por qué? Porque, ya digo, no porque Dios fuera malo, sino porque es como acercarse al sol, ¿verdad? O mirar al sol. Tú no puedes mirar al sol si no tienes los lentes adecuados. Tienes que ponerte algo, porque si no se te queman los ojos. De la misma manera, si nos acercáramos a ese gran resplandor, que es mucho más grande, el de Dios. Y para eso, las normas que nos da, o las recomendaciones y las normas que nos da el Antiguo Testamento de pureza ritual son muy importantes, porque todo el que se acerca al que tiene que ver con la muerte, y por tanto con el pecado, con la enfermedad, con un muerto, si yo toco al enfermo, se me transfiere su impureza, ¿verdad? Sí, imagínate que el diácono tiene lepra, entonces yo me acerco a Francisco, le toco, su impureza se transfiere a mí, aunque yo haya hecho toda la pureza ritual. Con Jesús sucede lo contrario. Él se arriesga a quedar impuro cara a los demás, ¿verdad? Toca al enfermo y no solo no se le transfiere la impureza a Jesús, sino que su pureza, su santidad, va a parar al impuro y lo sana y le acompaña el perdón de los pecados, obviamente. Es decir, que Jesús le da la vuelta a la tortilla. Ya no hay que acudir a un lugar para encontrarse con Dios. Ya no puedo vivir con miedo por la impureza, pero tengo una luz dentro que es ese lugar santo, diríamos, haciendo el símil del templo, que es el bíblico, que tiene que ser, nos dice hoy Jesús, para iluminar a los demás. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo de nuestra vida, perdonen este rollo, parece una clase, pero es importante que lo entendamos bien para poder vivirlo bien. A lo largo de nuestra vida hemos ido poniendo muros. Muros que impiden que esa luz de Dios que ya ha sido sembrada en nosotros llegue a los demás y salga. Ayer nos decía Santiago, ¿verdad? Las envidias, las rivalidades, cualquier tipo de pecado, el vivir como fariseos, la impureza en el sentido amplio, no solo en el sentido sexual, que también, pero en el sentido amplio, los malos pensamientos, todo eso han ido creando una costra, diríamos, que aunque acudimos a la corrección del perdón, seguimos como bloqueando esa luz. Sin embargo, cuando vivimos de la contemplación de Dios, vivimos en el silencio interior, vivimos los sacramentos y queremos vivir verdaderamente en el servicio, esos muros se van rompiendo. Y casi sin darnos cuenta, eso se transmite a los demás. Todos nosotros conocemos a personas que sin decir nada están diciendo muchísimo. Y otros que no paran de hablar, ¿verdad? Y de cosas divinas, me refiero. Y lo que se convierte aquello, eso es en una piedra que nos está cayendo sobre la cabeza, que no sirve para nada, que habla mucho pero no sirve, porque no ilumina. Entonces dejemos salir esa luz de Dios, dejemos salir, dejamos aflorar la santidad que el Señor ha celebrado en nosotros. Hace unos días estaban entrevistando a un misionero español que está en Camboya, que ahora es el prefecto apostólico de allá, Monseñor Quique Figaredo, que va a cumplir 40 años de misión allá, y él dice, y tú llevas 40 años anunciando el Evangelio en Camboya. Y la respuesta de él a mí me gustó mucho, fue ayer la entrevista. Dice, bueno, en realidad yo estoy anunciando el Evangelio, pero Dios ya estaba allí antes de que yo llegara. Lo que estoy haciendo es intentar que lo descubramos, ¿verdad? Que descubramos al Dios que ya está. Pues lo mismo pasa con la luz que hemos recibido de Dios. Esa ya está. Lo que tenemos es que descubrirla y dejarla que crezca, ¿verdad? Y eso es lo que va a iluminar a los demás. No ponernos por encima de nadie. Eso más bien suele ser otro muro habitualmente. Dejemos que la luz de Dios ilumine todas las áreas de nuestra vida y, por tanto, todas las áreas de nuestro entorno. Amén.